Hi, I'm Desiree Hadley. And I'm Crystal Rosa. And welcome to Hold the Line. Today is a special episode where we will have the press secretary for the city of Newark translating our responses and questions into Spanish. Today we will be discussing concerns brought forth by the East and North Ward communities. Crystal, you would like to go ahead? Let's dive right in, Mayor. So the North and East neighborhoods of Newark have the highest numbers of coronavirus. Why is that the case, and what can residents who live in these neighborhoods do to help stop the spread of coronavirus? El norte y el este tienen los números más altos de coronavirus en la ciudad. ¿Por qué? ¿Y qué pueden hacer los residentes que viven en estos sectores para parar la propagación del coronavirus? Well, one is the areas are very densely populated. Housing, there's not proper ways to quarantine if somebody gets sick. Primeramente, las áreas están densamente pobladas. And there's not enough area for people to quarantine in their home if one person gets sick. Y no hay suficiente espacio en las casas para que las personas estén en cuarentena si se enferman. And so what happens is one person generally gets the entire household sick. Y lo que pasa es si una persona se enferma, entonces el resto de las personas en la casa se pueden enfermar también. That's why it's very important to get everybody in the house tested, not just yourself. Por eso es importante que todos en la casa se hagan la prueba del coronavirus, no solamente una persona. And you should do that as regularly as you can if you're going out to work, if you got kids that are going to parties, all of these things. Por eso es importante que todos se hagan la prueba, no solamente una persona, y debes hacerlo regularmente si estás saliendo a trabajar, si tienen niños saliendo de fiesta, todas estas cosas. And these two areas have a large number of businesses in those areas. Estos dos sectores tienen un gran número de negocios. And many people in the community frequent those same businesses. Y muchas personas en estas áreas van a estos negocios. And so what happens is it makes it easier to be a community spread because everybody goes to the same businesses. Y entonces lo que pasa es que se riega en la comunidad porque estas personas van a estos negocios. Not only that, people from other wards come there to those businesses to make it even more crowded. También personas de otros sectores en la ciudad van a esos negocios y entonces también ahí se llenan más. Right. Okay, let's jump into the second question. So the city recently announced $4 million in emergency aid. Who is eligible to apply and what is the purpose behind it? La ciudad recientemente anunció 4 millones adicionales en ayuda de emergencia. ¿Quién puede aplicar para esto y cuál es el propósito detrás de esto? Well, the purpose of it is, we had lockdown and we know that we closed businesses and that businesses are suffering during this time. El propósito de esto es, tuvimos un cierre y entonces los negocios sufrieron durante este tiempo. The other part of it is people are having a difficult time paying their rent. La otra parte es que personas están teniendo dificultad pagando su renta. And so part of the money is going to be used for rent relief. Y entonces parte de ese dinero se va a utilizar para que los inquilinos puedan pagar su renta. On 3 zip codes, 07105, 07104, and 07107. Pero tenemos un enfoque en los códigos postales 07104, 07105 y 07107. Right, which is the east, parts of the north, and parts of the west. El este, parte del norte y partes del oeste. Because these are the areas where the highest numbers are and the areas where we are locking most of the stuff down. Porque estas son las áreas donde los números están más altos y las áreas donde estamos haciendo el cierre. This time around, though, we are going to pay special attention to barbershops, beauty parlors, nail salons, clothing stores, places like that that cannot have takeout, eating and stuff like that, right? Vamos a darle atención especial a los barberos, salones de uñas, tiendas de ropa, negocios que no proveen comida para llevar. Right. How can they apply? You should go to our website, one word, newarkcovid19.com. Deben visitar la página norcovid19.com.
And can an undocumented individual apply for these programs? ¿Puede una persona indocumentada aplicar para estos programas? See, any Newark resident can apply for these programs. We have a municipal ID as well that people can get to make it easier for folks if necessary. Cualquier persona puede aplicar para estos programas y también tenemos una identificación de Newark. Si no tienen identificación, la pueden sacar. Let's talk about free legal representation. So free legal representation is available for tenants who are facing eviction through our Office of Tenant Legal Services. Can you elaborate on this? Representación legal gratuita está disponible para los inquilinos que enfrentan desalojo. Este servicio está disponible a través de nuestra oficina de servicios legales para inquilinos. ¿Puedes dar más detalles sobre esto? Yes, absolutely. The Office of Tenant Legal Services was started a few years ago because we have a lot of renters in our city, in fact, over 70%. Esta oficina empezó hace unos cuantos años porque tenemos muchos inquilinos en la ciudad de Newark, sobre el 70%. Right now, anybody in the city can get free legal service if they're a tenant who's renting that is being evicted or in their mind being illegally evicted at this time. En este momento, cualquier persona en la ciudad, si está enfrentando desalojo, puede recibir representación legal gratuita. And you don't have to be documented in order to get service as well. Y no tiene que ser documentado para recibir este servicio. So the U.S. is moving towards vaccinating its population against COVID-19. This is the most, serious crisis our country has faced. What are your thoughts about the vaccine and what do you think residents should do? Los Estados Unidos se está moviendo hacia la vacunación de su población contra el COVID-19. Esta es la crisis más grande que nuestro país ha enfrentado. ¿Qué piensan sobre la vacuna y qué creen que deberían hacer nuestros residentes? Well, like I tell everyone else, you should listen and get as much information as you can about what's going on as it relates to the vaccine. Deben escuchar y recibir, escuchar la información, recibir lo más información que puedan sobre la vacuna. Get on our Zoom calls, participate on our Zoom calls with doctors and scientists talking about what the vaccine is and how it works. Participa en nuestra llamada de Zoom, donde hay doctores y varias personas que hablan sobre la vacuna y cómo funciona la vacuna. And you should be able to find that information on our website or our Facebook page or anything like that. Y puede encontrar esa información en la página de la ciudad y también en nuestra página de Facebook. But the vaccines are actually here, and so once they're approved, I would say in about a week, no more than 2 weeks, they're going to start delivering them to hospitals for healthcare workers. Las vacunas están aquí y cuando las aprueben llegarían en no más de 1 o 2 semanas. No more than 1 to 2 weeks, right? Sí, For us to get it? No más de 1 o 2 semanas para que nosotros las recibamos. Yep, for doctors and healthcare workers, and later on, I would say by spring it'll be available to the general public. Y más o menos para la primavera estaría disponible para el público general. Yes, and ultimately, they're saying the vaccine is 95% effective. Y están diciendo que la vacuna del coronavirus es efectiva 95%. So we have to, get as much information as we can, and then make a decision about what's best for our families in our community going forward. Entonces tenemos que buscar la más información posible, leer la más información posible para hacer la mejor decisión para nosotros y nuestras familias. Let's talk about getting tested for coronavirus. When you get tested for coronavirus in the city, you need to present identification, and it's important to note that in the city, if an individual does not have identification, they can get a Newark Municipal ID over at 30 Ann Street or 394 University Avenue. Can you talk about the importance of getting tested? Hablemos acerca de hacerse la prueba del coronavirus. Cuando uno se hace la prueba del coronavirus, aquí en la ciudad tiene que presentar identificación, pero si no tiene identificación, sí puede
obtener una identificación de la ciudad en la 30 Ann Street o 394 University Avenue. ¿Puede hablar sobre la importancia de hacerse la prueba? Well, testing is extremely important. In fact, the North 07104, the North Ward, actually parts of the North have tested higher, more people test there than anywhere else in the city. And that's a good thing. And Las partes del norte se hacen la prueba más que en otras partes de la ciudad. They do more testing, right, than other Yeah. parts in the city? Okay. when you test it, if you test positive, it gives us an opportunity to contact trace or tell you to quarantine so you don't get anybody else infected, and tell everybody else you were around to also quarantine so they don't infect anybody else. So it helps us to stop or slow the spread. Si se hacen la prueba y salen positivos, nos dan a nosotros la oportunidad para hacer lo que se le llama contact tracing, o si no, para decirle que se pongan en cuarentena, y así podemos nosotros entonces parar la propagación del coronavirus. For example, in order for the employees to come back to work in Newark City Hall, everybody has to get tested. Por ejemplo, para que los empleados regresen al trabajo aquí en la alcaldía, tienen que hacerse la prueba del coronavirus. So when people get tested, we find, thank God, maybe 2 or 3 people that were positive out of the hundreds that we tested. Entonces, cuando se hacen las pruebas, a veces conseguimos 2 o 3 personas que salen positivos, y nosotros le hacemos las pruebas a bastantes personas. So we prevent them from coming to work, and so it protects everybody else in the building. Entonces prevenimos que esa persona venga al trabajo y protegemos a los demás aquí en el edificio. Okay, last question, Mayor. So the holidays are coming up and they're looking different this year because of the pandemic. In Latino households, 3 Kings Day is huge. That's on January 6th. In the Puerto Rican community, we celebrate, the Octavitas right after 3 Kings Day. So the question is, how can families celebrate these important holidays safely during these times? Última pregunta. Se acercan los días feriados y se ven diferentes debido a la pandemia. En las casas, los hogares latinos, el Día de los Reyes Magos es bastante grande, y en la comunidad puertorriqueña se celebra también las octavitas después del Día de los Reyes Magos. ¿Cómo pueden las familias celebrar estos días feriados importantes de manera segura durante estos tiempos? The interesting thing is that all of these holidays that are coming up are about sacrifice. Lo más importante es que en estos tiempos, estos días feriados, se trata de hacer sacrificio. Right, it's about the ultimate sacrifice people paid or somebody paid so that everybody else could have life. Se trata de los sacrificios que han hecho personas para que otros puedan tener vida. And so it's important that this time around that we sacrifice the things that we did normally so that we can keep people alive. Es importante entonces durante este tiempo que sacrifiquemos lo que hacíamos normalmente antes para que otros puedan vivir. So I would say do not be in large gatherings. Entonces les diría que no estén en grupos grandes. And if you must be in any gathering, wear a mask. Y si tienen que estar en un grupo, pónganse una mascarilla. Try to keep as far away from people as possible. Mantenga distanciamiento de otras personas. And if you have things in your home, you should celebrate with your immediate family only. Y si tienes alguna fiesta en su casa, debes celebrar con su familia inmediata solamente. I know that's hard because what we have been doing is we gather and then go to somebody else's house and gather there and then go to somebody else's house. We do 2 or 3 different houses, and you carry the spread with you. Sé que es difícil porque a veces nos unimos en una casa y desde esa casa vamos a otra casa, nos unimos ahí y así regamos el coronavirus. The last thing on that, why the shutdown was important was because people do that during Thanksgiving. They do all of these things. If we would have let them do that and then come out into the public in all the open stores and areas, whatever they got from their household, they now spread to the entire community. Y por eso el cierre fue importante, por eso no dejamos que las personas hicieran esto durante el cierre, porque si no las personas se hubiesen unido en un hogar, hubiesen ido a otros lugares, a otras casas y hubiesen regado el coronavirus. Yeah.
So I would say we celebrate, always celebrate, talk to your family, the best way you can over the phone or any other creative way, but abide by the rules so we can celebrate next year too. Entonces les diría que celebremos con sus familias, pero llámelos por teléfono, hazlo de otra manera creativa para poder entonces celebrar también el próximo año. So is there anything else you want to leave with or finish with? Happy holidays, God bless you, and, hope you have an incredible new year. Dios los bendiga, que tengan unos días feriados buenos y que Dios los bendiga. Gracias. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor, and thanks for watching and have a good evening.